Muy buenos días, amada Iglesia. Bienvenidos a un devocional más de nuestra serie titulada Afirmando nuestra confianza. Esperando que estos tiempos de devocional sean de bendición para usted y su familia. Y hoy quisiera acompañarles con el tema titulado Jesús, fuente de paz, basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 al verso 41. Y lo voy a leer en la nueva versión, traducción viviente. La palabra de Dios dice: Jesús calma la tormenta. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Mis hermanos, este pasaje nos lleva a reflexiones importantes dentro del contexto en el cual estamos. Y yo quisiera esta mañana proponerles 3 ideas que salen a través de esta lectura del texto bíblico. La primera: Jesús no da paz en la tormenta repentina. El lago de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente y tan de pronto que sorprendían y aterraban. Un escritor las describe de la siguiente manera: no es raro ver aparecer terribles tempestades hasta cuando el cielo está perfectamente despejado sobre esas aguas que corren tranquilas. Y es que cuando las cosas parecen estar en calma y la situación parece ser buena, una tormenta siempre puede suceder. Y este era el caso para estos discípulos. Luego de navegar un poco, se encontraron con una gran tormenta, tanto así que azotaba el barco. Hoy nos encontramos en una situación en la cual el mundo entero está en preocupación constante acerca de lo que significa este virus. Y los temores y las dudas y los miedos saltan. De lo que parecía ser una situación controlada para el mundo, con la tecnología y todas las redes de comunicación, hoy se convierte en el simple temor de que eso no basta. Y es que, aun cuando las cosas marchen bien, pueden cambiar rápidamente. Pero Jesús nos da paz, porque Él está con nosotros en aquella barca. Dice el texto que Él dormía en la parte posterior del barco. Y es que Él tenía confianza en el Padre, y Él sabía que vivía dependiente de lo que el Padre iba a hacer en su vida y en la de sus discípulos. Pero la tormenta repentina surge y el temor crece. La segunda lección que nos da este texto es que Jesús nos da paz cuando los problemas de la vida nos envuelven en una tempestad de duda y de tensión e incertidumbre. Y es que hay momentos en los cuales no sabemos cómo reaccionar, como se encontraron estos discípulos que corrieron frente al peligro que les acechaba y empezaron a decirle a Jesús: «Maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», le gritaban. Es la pregunta que cada uno de nosotros en algún momento de crisis nos hemos hecho. ¿Qué hacer? ¿A dónde correr? ¿Qué medidas debo de tomar? Y es que es necesario entender que Jesús está con nosotros. Pero es muy humano nuestro temor y nuestro miedo a las circunstancias difíciles. Pero en momentos de tormenta, en momentos de agonía, cuando pensamos que estamos solos contra el mar, solos contra bravas olas que están azotando continuamente nuestra barca, y aun cuando pareciera que aquel valor que decíamos tener
se ha esfumado y cuando toda fe que creíamos tener se ha opacado, es cuando nos sentimos solos y tenemos temor. Y expresamos a nuestro Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Maestro, no importa que nos oguemos. La reacción de incertidumbre y tensión se generó en los discípulos. Y es que los problemas generan todo tipo de reacciones. Pero Jesús está en medio de nuestra barca. Y al sentir los vientos fuertes, aún los que tratan de unirnos, la pregunta que nos podremos hacer es: ¿será que Él está atento a nuestra situación? Le gritamos porque pareciera que no escucha o no se da cuenta de la dimensión del problema. ¿Qué hacemos cuando esos momentos de desesperación llegan a nuestra vida? ¿Gritamos? ¿Reprochamos? ¿Nos quejamos? ¿O podemos decirle como los discípulos: ¿no te importa lo que nos pase? Mi estimado amigo, mi estimada amiga, Jesús siempre está atento a nuestra oración. Y aun cuando pareciera que Él duerme, Él está atento a lo que nos sucede. Y eso me lleva al tercer punto. Jesús nos da paz en las tormentas de la ansiedad. Y es que el principal enemigo junto a la tensión es la ansiedad, el saber qué va a pasar por el futuro. El texto nos dice que Jesús se despertó y reprendiendo al viento y a las olas les dijo: silencio, cálmense. ¿Qué fuente de poder más grande de nuestro Señor? Una muestra de autoridad frente a las condiciones difíciles. Un saber que un problema que parece ser que nos va a llevar a una muerte o una crisis, el Señor con una sola palabra tiene la autoridad de calmar. Y esto, obedecer. Qué importante reconocer el poder y la autoridad de nuestro Dios en todas las circunstancias. Y es que Él tiene la soberanía absoluta de todo lo que sucede en nuestro mundo. Confiemos en que su mano tiene el poder y la autoridad para guardar nuestra vida. Y eso debe ser una fuente de calmar nuestra ansiedad en medio de la crisis, en medio de la desesperación. Su mano siempre nos sostiene. Y la pregunta que Jesús hace finalizando esta reflexión es: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y es que las circunstancias difíciles pueden hacer opacar nuestra fe, pero la palabra de Jesús está siempre presente en nuestra vida. Navegamos en medio de un océano de la vida y enfrentando toda clase de tormentas, que por medio de olas tratan de hundirnos. Nos podemos encontrar con temor a hundirnos, temor a morir en medio de ese mar. Y ese temor se apodera de nuestras vidas en los momentos más difíciles. No sé en qué momento estás atravesando hoy frente a las circunstancias en que estamos. Quizás el temor y el miedo se han apoderado de tu vida y puede ser que la desesperación esté rondando. Sin embargo, mantén la calma. Dios no se ha olvidado de ti. Él está allí en la barca contigo, esperando el momento indicado para actuar, porque Él ha prometido actuar a tu favor. Aquel Jesús que calmó la tempestad es el mismo Jesús que hoy gobierna nuestras vidas. Y yo te animo a que puedas confiar en Él, no importando las circunstancias ni las tormentas que nos aquejan, sino confiando en su poder y en su soberanía. Acompáñame en esta breve oración. Padre, gracias Señor, porque tu palabra me lleva a confiar y a saber que tú vas con nosotros en nuestra barca. Y puedes descansar tranquilo sabiendo que el Padre gobierna nuestras vidas y tiene poder y autoridad para librarnos de cualquier situación. Gracias por esa palabra de ánimo que hoy llena nuestra vida de esperanza y de confianza. En medio de la crisis, en medio de la situación que desborda, puedes darnos paz, esperanza. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.